descarga, lo copio, control C, y lo llevo hacia la unidad de trabajo y la carpeta, ¿no? Entonces, busco la carpetita y unidad 4. Y ahí lo pego, control B. Y ya está la carta. ¿Sí? Eso sería entonces la carta. Y ahora vamos a utilizar la carta. ¿Lo tienen todo? ¿Descargaron? ¿Alberto? ¿Con leche? No. Sí me creo, hijo. Alberto, Ingeniero. Sí. Madre. ¿alguien tuvo problema al descargar? Para que no nos atrasemos. Valdivia, Estel, Jesús, Suárez, Fernanda. Ya lo descargué, ingeniero. Ya, prenda su camarita, por favor, ya. Bueno, entonces vamos a proceder. Lo podemos abrir ahí en la cartita, a ver, ábranlo directamente de la dirección donde ha sido almacenado. Lo abrimos y entonces en la carta que vamos a ver, es una carta que contiene la parte que cubre la parte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sus alrededores, ¿ya? Bien, entonces en esta carta lo que se observa son diferentes coberturas. Por ejemplo, Cuchayo, ¿qué coberturas identifica ahí en la carta a simple vista? La cobertura vegetal se puede observar, ¿no? Porque lo verde sí. Lo verde, ¿no? Una cobertura vegetal que puede ser cobertura ríos, están los ríos, río Piraí, caminos, están la cobertura de caminos, están las curvas de nivel, que si ustedes hacen un acercamiento, las curvas de nivel, entonces tiene diferentes informaciones. Entonces la carta también tiene una información geográfica muy importante que es las coordenadas, ¿ya? Entonces esta carta, respecto a sus coordenadas, vamos a utilizar para agregar en el programa debidamente ubicada la carta. Entonces, en el eje de las abscisas hay una serie de números. Por ejemplo, el cursor, no sé si lo ven, el cursor está en el número 53, ¿no es cierto? Valdivia. Valdivia. Ya, entonces, si ustedes, desde el origen, desde la intersección entre el eje Y y el eje X, viniendo por el eje X hacia la derecha, van a ver que aparece unos números de tamaño, 2 dígitos de tamaño más grande. Y fíjense ahora donde dice 48. 48, esos 2 dígitos grandes van incrementándose a 49, a 50, 51, 52, 53. Pero adelante del dígito
grande hay unos dígitos más chicos que el 4, en el caso donde está 48, hay un dígito pequeño 4, y posterior a los dos dígitos grandes hay 3 ceros. Entonces, ¿cuál será la lectura? ¿Qué valor se lee, Robert? ¿Cuánto sería ese valor? $448,000, ¿sí? 448,000. Entonces, como la carta tiene bastantes divisiones verticales, no va a entrar esos números chiquititos, pero se sobreentiende que va variando de 1000 en 1000, es decir, aquí hay 448,000, fíjense la línea, 448,000. El 49 sería 449,000, 450,000, 451,000 y así sucesivamente. Entonces, la división que existe entre cada línea vertical está a 1000 metros, como la unidad donde dice 448,000 metros. Entonces, esa es la unidad que vamos a utilizar, los metros. Entonces, en preguntas de examen, se les preguntaba cuál es la división o la distancia de las grillas en el eje X. La respuesta entonces es 1000 metros, ¿sí? 1000 metros. Entonces, la separación de una línea con referente a otra es de 1000 metros. ¿Entendido? Sí. Sí, ingeniero. Ya, entonces esa parte es importante para poder entender lo que vamos a hacer hoy. Ya, entonces vamos a hacer algo práctico hoy, algo para que no les canse y luego ya nos vamos, ¿ya? Entonces, la carta tienen que desplegarlo, bajar, descargar de la plataforma para aquellas personas que no lo han hecho todavía. ¿Está bien? Entonces, descarguen por favor el material desde la plataforma. A ver, han ingresado creo recientemente más personas. Quizás no lo tengan hasta acá. A ver, Alberto, ¿qué preguntas tenés dudas? Ninguna, ingeniero. Está todo claro hasta ahora. Ya, vuelvo a repetir para las personas que recién han ingresado, tienen que ir a la plataforma y en la plataforma descargar la imagen disponible en la unidad 4. ¿Ya? Entonces, se van a la plataforma. Unidad 4, georreferenciación. Le dan un clic para descargar la imagen del IGM 4235. Entonces, estamos repitiendo todos. Descargamos en formato JPG y procedemos a la descarga. Bien, entonces lo guardan en una carpeta y lo que hemos hecho es explorar la información descargada, ¿no? Se lo copia de la descarga, control C, se lo lleva a la carpetita de trabajo y en la materia y la unidad que corresponde lo guardan la carta del IGM. Lo único que estamos haciendo es tan solo abrir desde el explorador, no a través del programa todavía. Quiero que reconozcan alguna característica que tiene la carta del IGM. Entonces, solamente a partir del explorador le dan a abrir
doble clic y le abre la imagen como están viendo. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consultita? Ya. Las personas que han llegado tarde, creo que ya entendieron, ¿no? Bueno, vamos a seguir explorando. Todavía no estamos abriéndolo a través del programa. Ahora sí van a tomar un lápiz y una hojita para apuntar lo siguiente. La carta del IgM tiene algunas propiedades que son importantes reconocerlas, ¿sí? Una de ellas, ahorita vamos a ver, es el nombre de la carta, la escala en la cual está realizada la carta, en este caso está en 1 en 100.000, ¿sí? Y en la parte derecha superior está el número de la carta, 4235. Entonces, perdón, no estaba compartiendo, voy a compartir, perdón. Ya, en la carta, en la parte superior de la carta está el nombre de la carta, en la parte izquierda la escala y en la parte derecha el número de la carta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando trabajen con cartas del IgM, esta referencia es importante para poder tomar en cuenta, ¿no? La cobertura, qué parte del territorio está cubriendo. Entonces, si usted quiere comprar una carta del IgM, lo que tiene que saber es el nombre de la carta, la escala y el número de la carta. Entonces, esos son 3 datos muy importantes de una carta. Ahora, todo lo demás son referencias. En la parte inferior está la simbología, están el datum, la proyección y la zona de trabajo. Entonces, esos son los 3 parámetros que también me muestra la carta. Donde vamos a hacer referencias ahora es justamente en las coordenadas, en el eje Y, que es el falso norte. Falso norte, por eso es que en el eje de la coordenada de intersección del eje X y del eje Y, aparece acompañado de los números en el eje X una E mayúscula. Esa E mayúscula corresponde al falso este. Y el norte geográfico que está apuntando en el eje Y corresponde al falso norte. Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando las coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Entonces tenemos el falso norte y el falso este. Bien, vamos a hacer referencia y van a tomar los apuntes sobre lo siguiente. La intersección entre el eje X y el eje Y, vamos a considerar el origen, el punto donde se intercepta, pero si nos desplazamos hacia la derecha en el eje, vamos a ir encontrando los dígitos correspondientes a ese eje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por el eje X. En la primera división tenemos 448,000. Entonces van a anotar ustedes en un papelito. Yo voy a anotarlo, a ver, vamos a ver acá. Lo que quiero es que ustedes anoten en un documento o en una libreta de apuntes
y colocan el primer punto. Punto 1, vamos a darle en el eje X el valor que corresponde, ¿ya? El valor que corresponda es el que acabamos de indicar. 43. La primera línea en el eje X, que sería 448.000. Entonces yo anoto 448.000. En el eje Y, lo propio, vamos a colocar la intersección entre el eje X y el eje Y. Y nos vamos a concentrar en el dígito, en los dos dígitos donde dice 11. Entonces, si le hago la pregunta a Fernanda, antes del 11, ¿cuántos dígitos tiene? Por la misma lógica que en el eje X. Antes del 11 tiene 2 dígitos, en este caso, que sería 80. Ahí fíjense que está de color marrón, rojito, 80, adelante del 11, y posterior al 11 están 3 dígitos, 0. Entonces la lectura es 8.011.000 metros, ¿ya? 8.011.000 metros. Entonces, donde dice 11, 12, 13, lo único que está cambiando son los 2 dígitos grandes y anteceden 2 dígitos pequeños que serían el 80 y posteriormente 30. Entonces todos los valores que aparecen en el eje Y van incrementándose también de 1.000 en 1.000. Aquí sería 8.011.000, 8.012.000, 8.013.000. Entonces son también en metros. Lo que vamos a hacer es colocar en el eje Y 8.011.000 en la libreta que estamos tomando apunte. Aquí sería 8.011.000. Ya tenemos la primer par de coordenadas, que sería en el eje X 448.000 y en el eje Y 8.011.000. ¿Cuántos dígitos tiene entonces ahora Bedia? ¿Cuántos dígitos tiene el eje X? 6. El eje X tiene 6 dígitos. 6 dígitos. Y el eje Y tiene 7 dígitos. 7 dígitos. Entonces, eso es lo que corresponde a la ubicación del punto donde se intercepta el eje X y el eje Y. Ya enseguida le voy a aclarar qué significa, en qué relación está ese valor. Entonces, tenemos nosotros ya el primer punto de referencia de la carta. Ahora, si nos vamos hacia arriba de la carta, sobre el mismo eje de la X, vamos subiendo sobre el mismo eje, vamos a ir hacia la parte superior, y vamos a concentrar nuestra atención en la grilla, en la parte superior, en el eje de las X, también correspondiente a 448.000. Fíjense que 48 me está indicando que es la misma línea en el eje X, ¿sí? Entonces, anteceden al 48, 4 y posteriormente 3 ceros, lo que hace es 448.000. Y en el eje X, aquí ha variado, aquí está 64, pero más abajito aparece el 80, es decir, que va subiendo. Aquí sería 60, antes de 64 sería 80,
y posterior al 6430 más, que sería 8.064.000. Entonces, ya tengo el otro par de coordenadas, en este caso, en el punto donde está el cursor, voy a anotar el siguiente punto, el punto 2, que va a tener como coordenadas 448.000 en el eje X y en el eje Y 8.064.000. Entonces voy a la libreta y voy a hacer lo siguiente. El punto 2 le digo que tiene como coordenadas en el eje X, tiene la misma coordenada que el punto anterior, que es 448.000. En el eje Y, que también va a ser igual, ¿a qué valor? Ahí va a variar, ¿no es cierto? Es 8.064.000. Entonces voy a la libretita, le digo que ese valor es 8.064.000. Y listo, ya tengo el punto 1 y el punto 2. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, eso sería, estamos aquí justamente en el punto 2, ¿no es cierto? Este es el punto 2. El punto 2 y ya habíamos hecho el punto 1. Vamos a ir entonces ahora a lo siguiente. Vamos a borrar esto. Ya, ese es el punto 2. El punto 3, vamos a irnos por el mismo eje de la Y, hacia la derecha. Vamos a ir recorriendo la carta y vamos a concentrarnos en la siguiente coordenada. Vamos a ir hacia la otra parte. Entonces tenemos en el eje Y secundario, que sería la otra parte de la carta, también tenemos 64. Entonces, Cárdenas, ¿cuál sería el valor en el eje Y? Cárdenas Moreno sería 8.064.000. Estamos en el mismo eje, ¿sí? Ahora la pregunta es, en el eje donde dice 99, en el eje X, ¿cuánto será ese 99? ¿Qué antecede al 99? Si ustedes han olvidado, fíjense, recurren a datos anteriores. Entonces, antecede un 4, 490.000, 491.000, 495, 97, 499.000. Sería la intersección en el eje X, 499.000 y 8.064.000. ¿Ya? Entonces, ¿entendido eso? ¿Se entiende? Vega, ¿se entiende? Sí. Ya. Entonces, escribimos en el eje X sería 499.000 y en el eje Y 8.064.000. Procedemos a escribir el punto 3. Sería el punto 3. Punto 3 en el eje X va a ser 499.000 y en el eje Y va a ser igual a 8.064.000. Entonces ya tenemos los puntos de referencia de la carta en los vértices, en el tercer vértice, que sería donde está el cursor, aquí en esta parte, ¿no? En este punto de acá. Entonces, este sería el punto 3.
punto 3 sería la coordenada en el eje X, 499.000, y en el eje Y, 8.064.000. Bien, seguimos entonces. Ahora por el mismo eje de las X, vamos a seguir hacia abajo y vamos a ir recorriendo la carta y llegamos a la parte inferior de la carta. Llegamos a la parte inferior de la carta donde va a cambiar el valor del eje X, el eje Y. El eje X se mantiene, es decir, 499.000, porque es sobre la misma línea. Entonces, la coordenada de este punto, ¿cuáles serán? ¿Alguien me puede indicar? Ese sería el punto 4. ¿Cuál será la coordenada del punto 4? 8.011.000. Sí, en el eje X, ¿cuánto? En el eje X y en el eje Y, ¿cuántos serían sus valores? En el eje X sería 499.000 y en el Y sería 8.011.000. 8.011.000, ¿no? Entonces, esos son los puntos de referencia del punto 4. Entonces, voy a ir a la libreta, introduzco los valores del punto 4 y vamos a escribir en el eje X, va a ser 499.000. Y en el eje Y, como dice su compañero, va a ser igual a 8.011.000. Entonces, ya tengo los 4 puntos de coordenada que está en la carta, ¿sí? Entonces, tenemos los 4 puntos de las coordenadas. Entonces, lo alejo la carta. Lo que hemos hecho es, en sentido de la manecilla del reloj, comenzar desde la parte inferior, colocar un vértice Rafael. en la parte inferior de la carta, hacia arriba el segundo vértice, tercero a la derecha y finalizamos con un cuarto vértice. Entonces, ya están las cuatro coordenadas que necesitamos para realizar la práctica de hoy, que es la georreferenciación. Ahora sí, vamos a utilizar el programa, el ARMAP. Nos vamos al ARMAP, estamos en la interfase ARMAP y vamos a adicionar la carta del IGM. Entonces, procedan a adicionar la carta del IGM y vamos a ir a introducir la información referente a la carta del IGM. Entonces, busco la carpetita y encuentro la carta. Selecciono la carta y le doy a adicionar. Y vamos a ver ahora, le doy OK. Y vamos a ver que en la pantalla de vista de datos se visualiza la carta con la misma característica que anterior, ¿no? Entonces, donde hemos estado trabajando es en las coordenadas. Sí, aquí se puede ver las coordenadas en el eje X y las coordenadas en el eje Y. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Para visualizar entonces Zoom to Layer, ¿no? Ya. Ahora, vamos al concepto teórico, que es georreferenciar. ¿Qué es y para qué sirve la georreferenciación? Entonces, georreferenciar significa darle propiedades geométricas, ¿sí? Propiedades geométricas a una entidad o a una cobertura.
¿Qué significa darles propiedades geométricas? Principalmente la ubicación correcta. Entonces, alguien me puede indicar, por ejemplo, pero ¿cómo sé que esta información no está georreferenciada? O si está georreferenciada. Entonces es bastante sencillo. Se puede ver las propiedades de la carta del IGM y de forma visual, ustedes pueden hacer un acercamiento y el cursor, fíjense el cursor, la manito del cursor se despliega sobre la ventana y voy a posicionarme en la intersección del primer punto, es decir, el punto 1 en 448.000 en el eje X y en el eje Y 8.011.000 metros. Esa manito, la coordenada de ese punto que está indicando el cursor, tiene que ser las mismas coordenadas en la parte inferior del programa. Fíjense que aparece un cambio de valores en la parte inferior donde está el cursor en este momento. Fíjense que hay una variación. Si yo coloco en un punto determinado el cursor, este tiene que ser coherente con esas coordenadas y por lo visto no está siendo o no hay una concordancia, ¿no es cierto?, entre el valor de la carta, entre las coordenadas de la carta y la pantalla o el barrido del cursor en el programa. Entonces, eso ya me está indicando que esta carta no está georreferenciada. Lo que vamos a hacer es georreferenciar, darle propiedades geométricas de coordenadas, de ubicación, en base a la información de la carta. ¿Entendido? Hasta ahí, eso es lo que vamos a hacer hoy y nos vamos. Entonces, si hay alguna duda, hasta ahí, a ver, vamos viendo. ¿Alguna duda? ¿Es Rivero? Vega. Ingeniero. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces este trabajo lo van a presentar hoy, por eso es que estamos yendo bastante lento para que lo presenten, ¿ya? Entonces, si hay duda ahorita, no se preocupe la hora, pero lo que quiero es que la entiendan, lo que están haciendo. Entonces, a ver, le comento ahora a qué se refería la georreferenciación y cuándo se utiliza. Se utiliza normalmente cuando hay información que no tiene propiedades geométricas, ¿no es cierto? Como es la coordenada, no coincide con el cursor, digamos, con la lectura del cursor y el desplazamiento de este en el programa. O sea, cuando no hay una concordancia, quiere decir que no existe, digamos, o la información no está georreferenciada, no está ubicada adecuadamente en las coordenadas correspondientes. Entonces, antes las imágenes satelitales se tenía que hacer una corrección geométrica de ubicación y generaba bastantes errores. Entonces ahora las imágenes satelitales ya vienen georreferenciadas por el servidor, por la plataforma en la cual ha sido descargado. Entonces ya hay un adelanto en ese aspecto. Pero cuando se hace trabajo de campo, lo que ustedes colocan las coordenadas del GPS, como lo vamos a hacer, y ya pueden ubicar adecuadamente cualquier entidad que ustedes hayan levantado de información en el campo. Entonces, esta labor se utiliza bastante, principalmente ahora en las cartas del IGM, que vienen de forma escaneada, como es la que estamos utilizando, y hay que darle esa propiedad.
esa propiedad de ubicación. ¿Entendido? Bueno, ahora vamos a hacer la ubicación y normalmente no hay que olvidarse en el marco de datos, en layers, le dan doble clic para configurar los parámetros. Ya les recomiendo que no se olviden. Entonces vamos a darle los parámetros y fíjense qué cambio ya va a haber. Entonces le damos doble clic y coordenadas, como ya está en favorito el datum WGS del año 84, UTM, la proyección y la zona 20 sur. Esos son los parámetros. Le damos a aplicar y aceptar. Entonces, fíjense ahora el cursor, ¿qué ha variado el cursor? La ubicación del puntito del cursor en la intersección del eje X y del eje Y, pero en la parte inferior ya hay una unidad que dice metros. Entonces ya ese es el primer cambio, pero lo que en sí está mal es que no coincide las coordenadas del eje X como del eje Y, pero sí ya existen las unidades que están en metros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que coincidan las coordenadas de la carta con respecto a la navegación que tiene el DataView o la vista de datos en el programa, vamos a habilitar una herramienta. Váyanse a la parte superior del programa y van a darle botón derecho en esa barra y van a adicionar la barra georreferencia. Entonces, habilitan la barra georreferencial, hacen un clic y aquí tenemos la barra georreferencial. Entonces, georreferenciar, tenemos el menú de la barra georreferencing y tenemos la carta, en este caso la 4235, que coincide con la capa que vamos a georreferenciar, que sería la 4235. Sí, tiene que ser la misma. Ahora vamos a colocar los puntos de control. Vamos a colocar los puntos de control. Esta barra la puedo anclar en la parte superior, no hay problema. Y vamos a ir al botoncito verde, donde dice verde, y una flechita me lleva a un botón rojo. Aquí quiero que no se pierdan aquí, porque esta es la parte final de la práctica, ya, o sea, no se pierdan ahí. Es la parte final de la práctica. Entonces, si se pierden algún detalle, avísenme ahora mismo, ¿ya? Entonces, vamos a georreferenciar. Vamos a ir a la barra, vuelvo a repetir, la barra georreferencing, lo anclamos y el botoncito verde hacia el rojo, le vamos a dar un clic, botón izquierdo, uno solo, clic, y el cursor, fíjense que va a aparecer un símbolo X de más. Ese símbolo lo tienen que ubicar de la mejor forma en la intersección de las coordenadas donde hemos tomado los datos, es decir, en este punto. Vamos a colocar en ese punto un clip, hacemos un clip y ahí se sujeta de color verde el símbolo donde dice 1 y aquí hay una línea que está esperando. ¿Dónde lo voy a llevar? Me pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí le doy botón derecho y le voy a introducir por tecla la coordenada X y Y. Le doy un clic y aquí me pide introduzca la coordenada X y Y. Como lo tengo yo en un libro del Word
puedo copiar o escribir, pero si quieren lo copian cada uno. Control C, se van al programita y Control B. Y lo mismo proceden a realizar con el eje Y. Si no quieren escribirlo, seleccionan Control C y Control B. Ahora, antes de darle OK, quiero advertirles que cuando le demos OK va a desaparecer la imagen de la pantalla del programa. Va a desaparecer de ahí. No es que se va a perder, sino que se va a ubicar en las coordenadas correspondientes. ¿Sí? Entonces, miren acá, le dan OK, OK, y no hay en la pantalla. Pero el cursor van y lo colocan, el dominio del cursor en la primera capa, en la tabla de contenido. Le dan botón derecho, le dan Zoom to Layer o acercar a la capa. Zoom to Layer. ¿Sí? Zoom to Layer. Y aparece de nuevo. Pero, ¿cómo aparece? Aparece ya con un símbolo de color rojo en el punto 1 en la parte inferior. Es decir, que ese punto, si yo hago un acercamiento, ya hay una concordancia del cursor en el Data View, en la vista de datos, con el valor que me está indicando en la barra inferior del programa. Entonces ya se está acomodando, pero con un punto no se puede georreferenciar, ¿no? Es lo mismo que ustedes peguen en su pared un cuadro con un solo punto, un solo alfiler, o sea, va a girar el cuadro, lo que ustedes quieran pegar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el otro punto de referencia. ¿Dónde está ese punto de referencia? Vamos a ir hacia la parte superior. Vamos a ir hacia la parte superior. Aquí vamos a ver. Ya. Entonces, en la parte superior está lo siguiente. Aquí dice, estoy en la misma línea del eje X, sería el segundo punto, y con respecto al eje Y, 448,000 y 8,064,000. Nuevamente, el cursor está habilitado, hago un clic, busco la intersección, hago otro clic, y nuevamente esta línea, la línea, botón derecho y introducir XY. Entonces, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Dígame. Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Sí? Ingeniero, yo le di clip en otro punto por error y quería saber cómo puedo borrarlo. Ya. Entonces, ahorita vamos a hacer. A ver. Bueno, supongamos que yo le di un clip, ¿no? Vamos a ver acá. Le voy a dar un clip ahí y fíjense que la carta está mal. O sea, no corresponde a la forma, ¿no? Entonces, para borrar cualquier dato de referencia, aquí hay una ventanita en la barra de la herramienta georreferenciar. Hay una ventana donde aparece los puntos de control, el segundo punto. Si es el segundo punto el error, selecciono y le doy por teclado delete, borrar, ¿no? Por teclado. Fíjense que lo borra esa referencia.
¿Entendido? Compañera. Ingeniero, ¿me podría mostrar viendo desde esa ventanita? Está en la barra de herramienta aquí. En esta barra de referencia, georreferencia, es donde está el cursor. Ahí. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, bueno, vamos a apurarnos porque yo sé que se cansan ustedes. Vamos a darle un tiempito para que trabajen. Voy a nuevamente a colocar el cursor. Voy a dar el cursor en el punto de intersección entre el eje X y el eje Y. Le doy un clic. Ahora no necesito mucha precisión. Lo que necesito es que el proceso lo haga de la mejor forma, entendiendo. Botón derecho, introducir X. Entonces, voy a la libreta donde está el eje X, las coordenadas en el punto 2, en el eje X, control C, colocamos control B y en el eje Y, control C, copiamos y aquí copiamos control B. Ya está, ok, le doy ok, si está bien, ok. Entonces, fíjense que también ahí se ha desplazado. No se olviden, selecciono en la tabla de contenido la capa, botón derecho, Zoom to Layer. Esa es una acción recurrente, es decir, que lo van a repetir mientras vayan colocando esta coordenada. Al finalizar, seleccionan la capa, botón derecho, Zoom to Layer. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consultita? Bueno, ya tenemos el punto 1, punto 2 y ahora vamos a hacer el punto 3. Entonces, por el eje Y nos vamos, nos desplegamos hacia el otro extremo de la carta. Hacemos un acercamiento y tenemos el punto 3. El punto 3 sería donde está el cursor. Como está con la acción, el cursor sigue con en el cursor el símbolo más. Hago un clic izquierdo nuevamente. Hay un punto de control. Botón derecho. Introducir XY. Coloco el valor de X en el punto 3. Selecciono. Control C. Nuevamente me voy, control B. Selecciono la coordenada en Y. Y nuevamente en Y. Control B. Ok. Ahí ya se pueden darle zoom to layer para hacer un acercamiento como estamos. Tenemos el punto 1, punto 2, punto 3. Y ya casi nos falta un punto más para terminar. Entonces me voy a la parte inferior. Y habíamos indicado la coordenada de este punto, de esta intersección. Entonces, aquí en la intersección hago un clic, botón derecho, introduzco la coordenada del punto 4. Punto 4 sería 499.000, control C y control B. Aquí vamos a copiar. Control C y control B. Listo, le doy OK. OK. Selecciono, botón derecho, Zoom to Layer. Tenemos ya los 4 puntos de control.
Se sobreentiende ahora que toda la carta está georreferenciada. En la barra, por ejemplo, en la barra superior donde le decía a ustedes, si le dan un clip, ahí no es el momento ahora, pero le explico para algunos que desean sacar y ver con cuánto de error ha realizado la georreferenciación. Hay un valor que dice 4.17, es decir, que está dentro de lo aceptable, ¿ya? O sea, estos 4.17 es un promedio en metros de el error que he cometido al momento de ubicar los puntos. Entonces, mientras mejor ubique los puntos, tome su tiempo, haga un acercamiento, menor será el error. Entonces, para los trabajos normalmente menor a 5 metros son aceptables estos valores, pero hay errores muy exagerados que se debe a la mala ubicación de los puntos de control. Bueno, eso por el momento no se le está pidiendo el grado de error, pero para que tomen en cuenta. Bien, para finalizar este proceso, lo que tenemos que hacer, ¿hasta ahí alguna consulta antes que guardemos la carta georreferenciada? Sí, ingeniero, buen día. Yo tuve este inconveniente. No sé si se ve. Se me hizo así la carta al momento de aceptar el tercer punto. Ya, pues entonces borre. Va a borrar la carta, ¿ya? Es decir, no lo va a borrar la carta, sino va a borrar ese punto. Si ha cometido el error en el punto 3, vuelvo a repetir, se va usted a la barra de herramientas de georreferencing, hace un clic y busca el punto 3, ¿sí? El punto 3. Aquí está el punto 3 y usted selecciona y por teclado le da delete, borrar. Entonces se va a restituir inmediatamente a la parte o en el punto anterior donde usted lo había dejado. ¿Hizo la prueba de eso? A ver, muéstreme ahora cómo le sale. Tiene que borrar los puntos de control. Tiene que borrar. Ahí, en ese, ¿no? Sí, pero no lo estoy viendo, ¿no? Ya ahí está bien, a ver, seleccione. El punto 3, seleccione y lo borra con el teclado de LED. Borrar. Ay, no. Creo que está borrando otro punto, ¿no? A ver, No, ¿alguien es el 3. me puede compartir a alguien? Pero no me aparece la opción borrar. No. O lo selecciono aquí. Selecciona y por teclado, o sea, por su teclado de usted. Borrar, dele delete. Por teclado. En su teclado, el teclado borrar. Suprimir, dale para borrarlo. Suprimir, borrar. Ya está. Pero achíquelo ese cuadro, pues, ¿no? O dele cerrar. Ya. Ahora sí, ya está bien, ingeniero. Dele zoom to layer, allá en la tabla de contenido, con el cursor. Zoom to layer. Ya está. Bueno. Gracias. Entonces, vamos a seguir. Para finalizar. Inge, disculpe una pregunta más, por favor. Sí. En propiedades, usted le puso las coordenadas, ¿qué más le cambió? Creo que lo había puesto a metro. En los parámetros, aquí sí, para configurar la carta, por favor. Ya. En los parámetros de trabajo, aquí donde está el layers. Sí. Ya, ese marco de datos contiene las capas, no se olviden
Entonces ese marco de datos, ese folder amarillo que está así sobrepuesto, se sobreentiende que es un folder amarillo que ustedes tienen para almacenar, ¿no es cierto? Ese folder es el que hay que configurar con los parámetros de trabajo. Entonces doble clic y lo que pasa es que ya tendrían que tener en favoritos el datum, que es WGS del año 84, la proyección y la zona de trabajo. Eso ya lo tienen todo en favorito, porque si no lo tienen, no lo van a pillar donde yo estoy, en el lugar donde yo estoy. Es coordenada de sistema y aparece así. Si ya hay algo cargado a favorito, se despliega la carpeta favorito y el datum, que es WGS del año 84, la proyección en metro, UTM y la zona 20. ¿Entendido? Ya, para guardar. Gracias. Para guardar lo siguiente. Finalizamos, nos vamos al menú de la barra, desplegamos y le damos rectificar. Ya, la palabra rectificar. Entonces, tiene que estar seleccionado rectificar. ¿Ya estuvo? Sí, ingeniero. Ya. Rectificar. Y aquí van a hacer lo siguiente. Van a ir donde está el folder amarillo, la carpeta amarilla. Van a ir a buscar la carpeta para almacenar. ¿Ya? Entonces, hacen un clic en la carpetita y aquí, por ejemplo, ya estoy ubicado dentro de la carpeta, pero no tengo que estar adentro, tengo que seleccionar. Para eso subo un nivel anterior y selecciono la carpetita de unidad 4, que es georreferencial. Entonces estoy seleccionando solamente la carpeta, no lo tengo que abrir. Le doy Add y ahí se va a guardar la carta. Por defecto me aumenta un dígito al nombre de la carta. Ese dígito es el que aparece al lado donde está seleccionado, 1. Entonces lo puedo dejar ahí o puedo colocar antes del punto la carta y puedo colocarle recti con minúscula, rectificado, ¿no? O corregido. Entonces eso es con la finalidad de diferenciar la carta original que no estaba georreferenciado y la carta que ya está georreferenciado. ¿Cuál es la extensión Araceli de esa carta? Es el formato TIFF, ¿ya? Por eso es que dice punto .tif. ¿Sí? Punto .tif, formato TIFF y nada más le damos salvar. Salvar. Entonces le damos salvar y ahí aparece el avance, el progreso del proceso de salvar. Lo está almacenando. Ahí va a tomar su tiempo para guardar. Ya está guardado. Y aquí lo conveniente sería cerrar esto, cerrar. Pero fíjense que aparece los símbolos, ¿no es cierto? Sigue apareciendo. Entonces yo lo elimino, remover, lo remuevo y nuevamente adiciono. ¿Cuál adiciono? El que acabo de guardar como rectificado. Entonces le doy adicionar y ya está la carta ahora sin los puntos de control, todo limpio y listo para ser utilizado. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ya.
Entonces, para finalizar y darle punto aparte a este proceso, que lo vamos a volver a hacer un poco más rápido a la otra clase y aplicar más que todo, ¿no? Entonces, este es un primer paso. Van a hacer lo siguiente. Se van a ir a la interfase layout. Vamos a layout, layout. Entonces vamos a configurar la hoja, esta hoja de impresión, lo vamos a configurar en File, en Print, Setup. Vamos a configurar el formato de la hoja. Como no tengo un plotter, voy a utilizar la segunda parte de esa ventana, hago un clic, desactivo y modifico el tamaño de la hoja. Le voy a dar un A2, un formato A2. Le digo A2 horizontal y OK. Perfecto, ya está ahí. Lo que van a hacer es lo siguiente. Con eso finalizamos. Lo extendemos. A ver, extendemos el marco de datos. Y le vamos a dar Zoom to Layer. Zoom to Layer. Fíjese que ahí aparece sin proporción, ¿no es cierto? El área del marco de datos no tiene una relación directa con lo que yo pretendo ver. Entonces, lo que vamos a hacer es poder bajar la escala. Vamos a ampliar la escala. Aquí está en 1,252,000. Le digo, selecciono y le digo que sea 1 en 100,000. Vamos a ver qué ocurre. 100,000. Y fíjense ahí, ha cambiado. Entonces, con la manito, donde está la barra superior, ahí la manito, puedo centrar a las áreas que yo pretenda. Si creo que quiero ver un poquito más en detalle, voy a ampliar la escala, es decir, unos 50,000. Vamos a ver qué ocurre. Entonces ahí ya se puede ver un poco mejor en toda la grilla la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Han entendido, compañero? ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo hizo para que salga la carta rectificada? Aquí en la barra de herramientas de georreferencing, antes de guardar aquí se estaba habilitado rectificar. Está en negrita. Cuando está en negrita quiere decir que esa carta se la tiene que rectificar. Se le da, se lo guarda, se lo elimina de la tabla de contenido y otra vez se llama ya a la carta rectificada. Y ese es el proceso que estamos. ¿Ya? Bueno. A ver. Yo le voy a dejar unos videos de esta parte, ¿ya? Entonces, no lo van a presentar hoy la tarea. Tómense su tiempo hasta mañana. Les dejo el video y lo hacen con calma. Las personas que quieran entregar ahora lo entregan, lógicamente. Por el tema de la presentación, la hora, todo tiene su valor también, ¿no? Entonces, para finalizar, vamos a colocar las grillas de la carta. Entonces, se selecciona botón derecho y propiedades. En propiedades, grillas, los grids. Nuevo grid, le damos las coordenadas en metros. Siguiente, le damos siguiente y aplicar y aceptar. Entonces, ahí fíjense que coincide con las líneas. Voy a hacer un acercamiento. Coincide con las líneas. Ya tienen las grillas.
y de esa forma se puede presentar un poquito más con una característica de mayor o mejor calidad la edición. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos nosotros que darle las grillas. Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Le damos las grillas, los decimales los vamos a retirar, siempre hay que retirar estos decimales que están ocupando espacio. Entonces, ¿cómo se retiran los decimales? Cuchillo rojas, se selecciona, botón derecho, propiedades, ¿no es cierto? Propiedades, aquí está la grilla y le doy propiedades nuevamente. Y dentro de esta opción donde dice etiqueta, propiedades adicionales, formato del número, y aquí hay 6 dígitos. Entonces le quito los dígitos y voy para atrás, aceptar, aplicar, aceptar. Siempre donde se habilite la palabra aplicar, lo proceden a hacer antes aplicar y luego aceptar. Aplicar y aceptar. Entonces ahora ya los dígitos decimales han desaparecido, nos quedamos con los enteros. ¿Ya? Entonces eso está concluido y colocan su nombre y lo exportan en PDF. Entonces, exportar y ya ahí va a quedar un poco mejor el trabajo. Vamos a ver de referido hacia la carpeta de trabajo y colocamos, aquí puede ser la carta georreferenciado, la 4235, ¿no? Entonces, en formato PDF, selecciona el formato y guardar. Entonces, al momento de guardar, ya está listo para la entrega en la plataforma. Vamos a ver, verificamos su característica del trabajo y bueno, ya está ahí presentado, ¿no? O sea, ya está con todas las propiedades, no con todas, pero algunas de ellas, como se las coordenadas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Buenos días, ingeniero, disculpe. Sí. Entré un poquito tarde. Más o menos le entendí. Lo que hay que hacer es marcar los 4 puntos con los datos que dio, georreferenciar la carta y luego ponerlo en el layout, ¿no ve? En el layout y colocar las grillas. Colocar las grillas. Ok, gracias. Ya. Entonces, ¿para cuándo creen ustedes que lo van a tener esto? ¿Para mañana? ¿Hasta mañana? ¿Hasta el mediodía? Ya, yo le paso un video en el Face. Creo que está el video ahí, pero lo voy a subir de nuevo. Y lo pueden ver ahí sobre lo que es la georreferenciación. ¿Entendido? Ingeniero, disculpe, ¿a la plataforma tenemos que subir solo el PDF o Sí, tenemos que hacerlo sí. en Word como... Ah, ya. No, todavía el PDF. Ya más adelante vamos a ver la tablita de las coordenadas, también se lo va a subir, pero la práctica de hoy es eso, o sea, cansa, o sea, ya después cansa y usted hay un agotamiento, ¿no? Entonces, para concentrarse, pues vamos a seguir sobre esto la próxima clase. ¿Ya? Ingeniero, la tarea la vamos a presentar solo hasta grillas, ¿no ve? Hasta grilla.
Ya. A ver, le preguntaba, ¿ustedes tienen posibilidad de el lunes en la noche pasar una clase de esto, de alguna duda, resolver dudas? El lunes en la noche, tipo 8 de la noche. Sí, ingeniero, por favor. Para que les pueda enviar la invitación. Ingeniero, mejor si es a las 8:15, por ahí pasa que algunos tenemos otra materia antecitos de las 8 y a veces terminamos 8:10, por ahí. Mejor si, bueno, como sugerencia, ¿no? A las 8:15 que empezara la clase. Ya, a las 8:30 para que no haya problema. A ver, yo le hago lo siguiente. Lo vamos a repetir esto el día lunes. No lo entregan hasta mañana. Vuelvo a repetir, las personas que quieran hacerlo pueden entregar. O el día lunes a las 8:30 lo mejoramos y ahí pueden ya entregar al finalizar esa clase. Entonces, ustedes deciden. Yo le voy a pasar el video ahora y pueden ir avanzando, practicando, y el día lunes ya se supone que lo van a tener listo. Entonces el lunes nomás lo habilitamos para que puedan entregar. ¿Ya? El lunes a las 8:30 voy a realizar un poco más rápido, lógicamente, y ya con eso yo creo que no van a tener problema. ¿Ya? ¿Entendido, no? Sí, está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, eso sería, bueno, ustedes saben que hay una elección ahora que se viene. Mi persona está postulando a la dirección de carrera de Ingeniería Ambiental y la verdad es que lo que pretendo es un poquito aportar, ¿no? Básicamente mejorar el posicionamiento del ingeniero ambiental en la sociedad. Yo trabajo con algunos ingenieros ambientales de ustedes y lógicamente que ustedes tienen un potencial, ¿no? Entonces la idea era un poquito aportar la experiencia que tengo en el tema de laborar con la empresa privada y poder insertar en el futuro a ustedes en el campo laboral.